¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Capítulo 6. Libertad para todos. La contribución del cristianismo a las libertades civiles. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol Pablo, 2 Corintios 3:17. El comentarista radial Paul Harvey habló de un experimento con un chimpancé al cual los científicos resolvieron enseñar a comunicarse por escrito. Durante 14 años los directores del proyecto trabajaron diligente y pacientemente con él, colocando en su jaula cosas que le permitían formar ciertas sílabas. Al fin llegó un día en que pareció que el mono iba a construir una frase con los símbolos que había estado aprendiendo. La noticia corrió y otros científicos colmaron la habitación y se apiñaron alrededor de la jaula. Miraban conteniendo la respiración a medida que los símbolos iban formando primero palabras y luego una frase. Al fin, el primer mensaje proveniente del chimpancé más mimado del mundo, tratado con más cariño y más pacientemente adiestrado, está a punto de conocerse. Los científicos apenas podían contenerse, apretándose contra la jaula para leer la frase que haría historia. Lo que dijo el chimpancé fue: déjenme salir. Toda la preparación, todos los mimos, toda la alimentación, nada significaba mientras no hubiera libertad. Y el cristianismo ha contribuido tan grandemente a la libertad personal y civil que si Jesús no hubiera nacido, me atrevo a decir que la libertad no existiría en absoluto, o si existiera, sería en el círculo reducido de una minoría privilegiada. Jesucristo es el más grande libertador en la historia del mundo. La libertad que tenemos en este mundo la debemos a Cristo y a su palabra. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde quiera que haya ido la palabra, los tiranos han temblado, los déspotas han sido expulsados de sus tronos y el pueblo ha obtenido su libertad. La completa libertad que gozamos en este país la debemos primordialmente a la palabra de Dios. Andrew Jackson dijo: este libro es, Señor, la roca sobre la cual fundamenta nuestra república. Cuando ese libro caiga, le aseguro que las libertades que usted está gozando se irán con él. Libertad, un tema constante en la Biblia. Muchos no advierten que la libertad es un tema constante en la Biblia. El Antiguo Testamento cuenta la historia de la caída del hombre en la esclavitud, la liberación de su pueblo por Dios, su esclavitud en Egipto, Dios liberándolo después de 430 años. Nuevamente el pueblo cayó en idolatría dentro de su propia tierra y fue llevado por los babilonios a un cautiverio de 70 años solo para ser otra vez liberado. Todo esto fue solo una sombra simbólica de la gran liberación y del gran libertador, Jesucristo, quien vino para redimirnos de la esclavitud y darnos libertad, para libertar a los esclavos y a los que sufren en la cárcel. La ironía de la Inquisición americana. La ironía de los libertadores civiles que están llevando adelante la Inquisición americana contra cualquier vestigio de la herencia cristiana de nuestra nación es que las libertades civiles son la consecuencia de la fe cristiana. Usted encuentra esto solo en los países que comenzaron con una base cristiana. En la Norteamérica moderna, las creencias judio-cristianas se ponen con frecuencia en ridículo y la desdeñan los medios de comunicación. Cuán irónico resulta que el foro de libertad de expresión que utilizan es, en la última instancia, un regalo del cristianismo. Un hecho cuya ausencia usted fácilmente notará en los programas de Donaue, Sally y Oprah. Si usted fuera a Arabia Saudita, jamás escucharía un programa dialogado discutiendo si Mahoma era realmente el profeta de Alá, o los musulmanes convertidos al cristianismo se les ejecuta sumariamente en los territorios musulmanes. En la última verificación que hicimos, todavía estaba escondido Salman Rushdie, autor de los versos satánicos. Si usted fuera a Israel,
No oiría un programa discutiendo si Jesús fue o no el Mesías. A los judíos mesiánicos que creen en Jesús, que Jesús es el Cristo, se les haya expulsado o amenazado con ser expulsados de Israel. Si usted fuera a la India, no iría una discusión abierta acerca de que si debiera comerse las vacas sagradas, o si estuviera en China con su base atea, no oiría una discusión sobre si debiera permitirse a los ciudadanos salir y volver al país a voluntad. Nosotros disfrutamos de libertad de expresión y otras libertades precisamente gracias a nuestro legado cristiano. Cuando se trata de libre expresión, en muchos países, hasta este día, la gente carece de libertad para criticar a su gobierno. Usted puede aterrizar en una celda en un momento por hablar contra el gobierno. La libertad de expresión fue probablemente realizada en un grado mayor en Norteamérica que en cualquier parte antes. Tenga en mente que desde 1776 muchos otros países han emulado lo que nosotros tenemos. Si usted tuviera que volver a la Inglaterra de 1776 y criticara públicamente al rey, se vería en Australia antes de saber lo que sucedió. El último libertador civil. Jesucristo es el último libertador civil. El reformador de cárceles, Chuck Colson, una vez mencionó ese hecho cuando estaba comenzando sobre el ACLU, un grupo con el cual él se encontró ocasionalmente combatiendo desde el mismo lado, cuando trataba de poner fin a los maltratos a los presos. Pero el nombre en sí, libertador civil, en cierto modo me desagrada que se le aplique a sí misma una organización. Me considero un libertador civil del más alto orden porque rindo homenaje al único ser en toda la historia humana que trajo dignidad y libertad al individuo. Y así, para ser sincero con usted, me encuentro a mí mismo algo ofendido por el nombre. Creo que ellos no tienen nada que ver con las libertades civiles. El más grande libertador civil de todos los tiempos fue Jesucristo, la base judía de las libertades civiles. El cristianismo no inventó las libertades civiles en sí, porque Dios, en el Antiguo Testamento, tratando con el pueblo hebreo, hizo un pacto con él y le dio sus mandamientos. Implícitas en esos mandamientos hay libertades civiles. Por ejemplo, el mandamiento que prohíbe matar implícitamente protege la vida. El mandamiento que prohíbe hurtar también es garante de la propiedad privada. El mandamiento que prohíbe el adulterio protege también la institución del matrimonio. Y así esas libertades existieron entre el pueblo hebreo. Sin embargo, este fue un muy pequeño grupo de gente comparado con el mundo en su totalidad y fue totalmente despreciado por el mundo gentil. Cristo expandió esas libertades e hizo de ellas la perspectiva y posesión en la mayor parte del mundo, y ellas han ido con él a todas las naciones de la tierra, donde su mensaje en su pureza ha ganado dominio. También aquellas libertades han surgido y florecido. Continuidades de Abraham hasta la Constitución de Norteamérica. El historiador Dr. Charles Hull Wolf observa que el gobierno constitucional y la libertad son un legado transmitido por Dios, comenzando desde el pacto con Abraham hasta alcanzar su clímax con la Constitución de Norteamérica. Cuando Moisés hizo el pacto entre Dios y el pueblo hebreo, esto fue el inicio de la libertad política. Por ejemplo, en Éxodo 19:5, Dios le dijo a Israel: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El pueblo estuvo de acuerdo en hacer esto, como se registra en el versículo 8, en razón de la importancia de este pacto y la línea que puede trazarse desde él hasta nuestra libertad actual. Citamos en toda su extensión un escrito que el Dr. Wolf escribió para un programa de Coral Ritge Ministres especial sobre libertad. Como resultado de su obediencia inicial, los israelitas fueron un pueblo libre, el primer pueblo libre en la historia, como dijo Moisés. Su misión era
pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Levítico 25:10. En el tiempo apropiado para Dios, por medio de Jesucristo, Dios cumplió las promesas del Antiguo Testamento de hacer un nuevo pacto con su pueblo. Cristo no solo cumplió el Antiguo Testamento, sino que confirmó y universalizó la ley y mostró a los hombres cómo obedecerla mejor, por recibirlo a Él como su Señor y Rey. Aún más, Cristo mostró a los hombres cómo ser libres, por ser gobernados por Él desde el ser interior, en lugar de ser tiranizados por los hombres desde afuera. A su turno, Pablo, quien sabía que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, llevó el Evangelio y los principios del pacto de Moisés de nuevo hacia el mundo occidental, desde Israel, a través del Mediterráneo, hacia Grecia y Roma. Pronto otros creyentes llevaron hacia el mundo occidental una vez más, a Inglaterra y luego a Irlanda, en el año 432 después de Cristo. Patricio, usando un documento en latín conocido como Liber ex lex Moisi, es decir, Libro de la Ley de Moisés, en cooperación con los líderes irlandeses a quienes había convertido, hizo de los 10 mandamientos el fundamento sobre el cual los británicos basarían sus leyes civiles. En 890, el rey Alfredo, el único monarca a quien los ingleses llamaron el Grande, hizo del decálogo mosaico y la regla de oro de Jesús la base de su código de leyes para Inglaterra y el fundamento de la libertad de los británicos. En 1215, el arzobispo Stephen Langton, basándose en el legado británico de la ley basada en la Biblia, enmarcó la Carta Magna, precursora de la Constitución de los Estados Unidos. Ella afirmó los derechos dados por Dios de los ingleses y la Iglesia cristiana y se le recuerda hoy por su contribución a la libertad bajo la ley. No fue sino hasta la Reforma Protestante con Lutero en 1517 y más tarde, Calvino con sus grandes contribuciones intelectuales, que muchos cristianos redescubrieron la importancia del pacto y la ley de Dios. En 1555 Calvino aplicó su conocimiento del pacto bíblico y la ley en la redacción de una carta para el Consejo de la Ciudad de Ginebra. Wolff sigue. Poco después John Knox, uno de los estudiantes de Calvino más dotados, llevó lo que había aprendido en Ginebra a su Edimburgo natal y lanzó una famosa serie de convenios defendiendo la libertad religiosa para los escoceses. Después de Knox, se puso en práctica el pacto bíblico por los devotos creyentes que hoy conocemos como los peregrinos, de quienes hemos hablado en el capítulo anterior, comenzando con el pacto de su iglesia de 1606. Finalmente formaron un pacto político que fue el pacto de Mayflower. Desde los peregrinos, el concepto del pacto puede hallarse en los autores de la Constitución norteamericana. Y así Wolff concluye. Y cuando los fundadores de la nación americana formaron un gobierno estrictamente limitado en la conversión constitucional, estaban siguiendo los puntos de vista bíblicos de Calvino, quien dijo: el gobierno civil tiene su fin señalado, fomentar y proteger la adoración externa de Dios, reconciliarnos uno a otro y fomentar la paz y tranquilidad general. La liberación del pecado conduce a la libertad política. El cristianismo primero hace libre a la persona de las ataduras del pecado. Luego, habiendo experimentado la libertad espiritual, es puesta en movimiento una inevitable búsqueda de libertad civil. En los Estados Unidos, donde influyó más el cristianismo, hemos experimentado libertades civiles en una forma y grado que jamás han visto en ningún otro país en el mundo. Como John Quincy Adams lo dijo una vez, la gloria más elevada de la Revolución norteamericana fue esta: conectó en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Esto está a años luz de la llamada separación de la Iglesia y el Estado.
El regimiento negro. La ruta hacia la libertad de Norteamérica se preparó desde los púlpitos de Nueva Inglaterra. Los sermones de la era colonial ayudaron a forjar el concepto norteamericano de que resistir a la tiranía es obediencia a Dios. Así los pastores de Nueva Inglaterra ayudaron a echar los fundamentos teológicos e intelectuales de la libertad. El doctor Ellis Sandos ha compilado un libro de sermones políticos influyentes titulado Sermones políticos de la era de la fundación de Norteamérica, 1730-1805. Sandos escribe: He descubierto que el púlpito de la Revolución Norteamericana, para tomar el título de la colección de 1860 de John Wingate Thornton, fue la fuente de un material apasionante y de importancia poco común. La religión dio origen a Norteamérica. De Tocqueville observó hace mucho tiempo acerca de los norteamericanos en vísperas de la Revolución. Karl Brindenberg ha exclamado: ¿Quién puede negar que para ellos el meollo de la existencia fue su relación con Dios? Wow. Sandos dice que a los pastores, particularmente en Nueva Inglaterra, algunos los han llamado el regimiento negro, a causa del color de sus ropas y a la función que desempeñaron en influir entre los patriotas la resistencia a la tiranía. Un ejemplo es el trabajo del reverendo Jonas Clark. Era el ministro de la iglesia en Lexington. A través de ese periodo, 1762 a 1776, fue el político y pastor más influyente en la región de Lexington, Concord. Su hogar era un lugar de reunión para muchos patriotas importantes. En realidad, la noche del ataque por sorpresa de Paul Revere, Clark estaba hospedando a John Hancock y Samuel Adams. Cuando se le preguntó si los hombres de Lexington lucharían, contestó que los había estado adiestrando precisamente para esa hora. El día siguiente, la Revolución Norteamericana comenzó con la batalla de Lexington, con un tiro que se oyó alrededor del mundo. El autor Franklin Cole, que es en su libro Ellos predicaron la libertad, compiló un bosquejo biográfico de los pastores de Nueva Inglaterra vinculados a la Revolución Norteamericana. Escribe: A poca distancia de la casa pastoral se derramó la primera sangre de la Revolución al día siguiente, 19 de abril, y los hombres que cayeron eran sus feligreses. Al verlos muertos, Clark exclamó: La libertad del mundo se fechará a partir de este día. Y así fue desde los púlpitos de Nueva Inglaterra que tronaron las grandes proclamas de la libertad, la soberanía de Dios y la naturaleza del hombre, que llevaron a la fundación de la Revolución Norteamericana y nuestra Constitución. Libertad religiosa. Irónicamente, la lucha interdenominacional entre cristianos en las colonias norteamericanas antes de la fundación del país ayudó a crear la amplia libertad de religión que se goza en esta nación. Dos cristianos del siglo XVII que ayudaron a preparar el camino para una mayor libertad de conciencia fueron el bautista Roger Williams, un disidente puritano que fundó Rhode Island, y el cuáquero Guillermo Penn. Aunque Roger Williams fue aparentemente incapaz de llevarse bien con algunas personas, su concepto de que el Estado no puede ejercer coerción sobre la conciencia del individuo ha contribuido significativamente a las libertades civiles de Norteamérica. Guillermo Penn, cuyo nombre es tenido como una reliquia en el territorio que fundó Pensilvania, dio libertad de conciencia a todos los residentes y trató a los indios con caridad y justicia cristianas. Llamó a Pensilvania el Santo Experimento. Penn estableció una ley, conocida como Marco del Gobierno, que mantuvo firme un grado de libertad religioso más elevado que él para ese tiempo había sido permitido en el mundo.
En el siglo XVIII, los fundadores del país estaban hartos de que una denominación se enseñoreara de otra. Habían visto la persecución de los cuáqueros. Estaban alarmados por los bautistas presos por predicar el evangelio sin licencia. En esa colonia había una iglesia del Estado, una rama de la Iglesia de Inglaterra. Los fundadores de este país, aunque casi todos cristianos, como se expuso en el capítulo anterior, no deseaban ver ninguna denominación ejerciendo monopolio estatal. En realidad, había una escasamente mencionada amenaza percibida por los patriotas norteamericanos, la que les arrojó más luz sobre la que estaba en juego para ellos en la Guerra de la Independencia. El contemporáneo doctor M. E. Branford de la Universidad de Dallas dijo que los patriotas temían que si perdían la guerra, una de las represalias en Inglaterra fuera la imposición de la Iglesia de Inglaterra sobre toda la tierra, incluidos los estados fundados por los peregrinos, puritanos y cuáqueros. Todas las libertades religiosas ganadas en 150 años de historia norteamericana serían arrojados por la ventana. Además, los norteamericanos temían que si Inglaterra ganaba la guerra, enviaría obispos anglicanos a gobernarlos. Los norteamericanos no deseaban esto, ni siquiera devotos anglicanos como George Washington. De modo que los patriotas norteamericanos de diferentes denominaciones lucharon juntos. Los presbiterianos con los bautistas, los congregacionalistas de Nueva Inglaterra con los anglicanos, los católicos de Baltimore con los hugonotes de Pensilvania. Y después que ganaron la guerra, la libertad religiosa y de conciencia fueron tan importantes para los fundadores de este país que se condicionó la aceptación de la Constitución a que se incluyera en el documento La libertad religiosa. Por eso es lo primero que se menciona en la Declaración de Derechos. En Norteamérica no hubo iglesia del Estado sino libertad de conciencia. El juez del Tribunal Supremo del siglo XIX, Joseph Story, señaló que la primera enmienda fue capaz de resolver problemas que por siglos habían plagado al cristianismo. La primera enmienda, eliminó los medios de la persecución religiosa, el vicio y la peste de tiempos anteriores, y de la subversión de los derechos de conciencia en asuntos de religión, los cuales habían sido pisoteados desde casi la época de los apóstoles hasta nuestra época. Lamentablemente, los libertadores civiles de nuestros días torcieron totalmente el significado de las cláusulas religiosas de la primera enmienda, como vimos en el último capítulo, y las han convertido en una virtual misión de buscar y destruir cualquier vestigio de religión en lugar público. Los fundadores de la nación nos dieron un sistema basado en principios cristianos, donde los ateos, los musulmanes, los judíos, los cristianos, los budistas y todos los demás pudieron establecer una iglesia, adorar a Dios, pararse en una esquina o en alto de una casa y proclamar sus creencias, publicar libros y hacer cualquier cosa sin ninguna clase de reprensión del gobierno en una nación cristiana. Hace algunos siglos no había nada parecido a la libertad religiosa de que disfrutamos en los Estados Unidos. Los peregrinos huyeron de la persecución religiosa en Inglaterra, a la cual miramos como una nación muy libre, pero sin duda no lo era. Hace 218 años no había nación en la tierra en la que hubiera nada vagamente parecido a las libertades civiles que fueron cimentadas en la Constitución por los fundadores de este país. Y este es un legado del cristianismo al mundo. Como John Quincy Adams aseveró, el cumpleaños de la nación está indisolublemente ligado al cumpleaños del Salvador. Constituye un acontecimiento importante en el progreso de la dispensación del Evangelio. La Declaración de Independencia primero organizó el pacto social sobre el fundamento de la misión del Redentor en la tierra y colocó la piedra de ángulo del gobierno humano sobre los preceptos principales del cristianismo. La idea de que las libertades civiles eran contradictorias con el cristianismo no es lo que sentían los fundadores.
Ellos creían que este fue el florecimiento civil de los principios del cristianismo fundados en la Biblia. Las perfecciones de esta libertad religiosa no surgieron completamente florecidas como Atenas de la cabeza de Zeus. Más bien, ellos tomaron algún tiempo de experimentación, prueba y error para eliminar los defectos y perfeccionar el sistema que fue desarrollado desde 1620. Durante 160 años, fue a través de varias etapas a medida que iba progresando durante esas décadas y llegó a su clímax, con la primera enmienda a la Constitución, con su garantía de libertad religiosa. ¿Y qué en cuanto a la esclavitud? Pero, ¿qué diremos en cuanto a la esclavitud? ¿Cómo podemos analizar con sentido sobre las libertades cuando centenares de miles de norteamericanos eran esclavos solo por el color de su piel? En la fundación de Norteamérica y la Convención Constitucional hubo una extensa discusión del tema. Entre los del norte había muchos que deseaban eliminar la esclavitud de la Unión, no permitiéndola en la Constitución. Había también entre los del sur quienes deseaban mantenerla por escrito en la Constitución. Casi tuvimos la guerra civil en 1787. Si eso hubiera sido así, jamás habría habido una unión, a fin de crear y preservar los Estados Unidos de Norteamérica. Llegaron a una avenencia sobre este asunto y permitieron que continuara la esclavitud. El proceso de esclarecimiento duraría durante los próximos 80 años hasta que se produjo la guerra civil. Entonces se enmendó la Constitución de modo que los negros fueran tan ciudadanos como los blancos. Aún después de la guerra, la discriminación contra los negros seguía impregnando la vida norteamericana. Esto había de tomar otros 100 años, y el coraje del ministro Bautista, Dr. Martin Luther King, hijo, antes de que se lograra cierta equidad. Jamás surgieron de la humanidad en forma perfecta una libertad absoluta y una verdad total. Por ejemplo, la verdad científica no surgió de la mente de Francis Bacon en una forma completa ni de ninguno de los fundadores de otras ramas de la ciencia. No hay una Atenas, pero sí un Cristo, Jesús de Nazaret, quien ha inspirado las libertades civiles como ningún otro antes ni después de él. En la libertad, en la misma forma en que la ciencia cada generación ha venido pasando el conjunto de conocimiento que ha venido reunido, así en el cristianismo cada generación pasa a la otra el conocimiento acumulado, incluso retorciendo la conciencia cristiana. Tenemos una revelación que nos vino completa, pero aún dentro de esta hay una revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así nuestra comprensión ha venido creciendo a lo largo de los siglos. Las observaciones de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, un francés que viajó a través de Norteamérica en 1830, quedó asombrado de ver que aunque los norteamericanos eran gente muy religiosa, eran también muy libres. A propósito escribió, los norteamericanos combinan las nociones de cristianismo y de libertad tan íntimamente en sus mentes que es imposible hacerles concebir la una sin la otra. Y en otro pasaje observa, no hay país en el mundo entero en el cual la religión cristiana retenga una mayor influencia en las almas que en Norteamérica, y no puede haber prueba mayor de su utilidad y su conformidad con la naturaleza humana, en que su influencia se hace sentir poderosamente sobre la más iluminada y libre de las naciones de la tierra. A diferencia de la situación en Francia, este fue resultado de la clara proclamación del Evangelio de Cristo. En Francia hemos visto casi siempre el espíritu de la religión y el espíritu de la libertad siguiendo cursos diametralmente opuestos, pero en Norteamérica hallé que estaban íntimamente unidos y reinaban en común sobre el mismo país. Contraste de la Revolución norteamericana con la Revolución francesa. Cuando hablamos de libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad civil, es interesante notar la vasta diferencia entre la Revolución norteamericana y la Revolución francesa.
Como señala de Tocqueville, en Francia la religión y la libertad se vieron como antitéticas, y la única manera de ganar la libertad fue quebrando las cadenas de la religión. Wow. Así, en su revolución, los franceses aplastaron la iglesia y confiscaron sus propiedades. Profanaron el altar de Notre Dame, colocando en su tope una mujer desnuda, el símbolo de la razón. Eliminaron el Anno Domini, el año de nuestro Señor, e hicieron de 1792 su año 1, el primero de la República, una república sin Dios. Y pronto la república quedó sujeta al caos, la anarquía y, por último, la tiranía. Como pasa toda vez que se elimina la religión, la tiranía viene como resultado. En París murieron más de 20,000 en una ola de terror producida por la revolución. En las calles corría la sangre. Lejos de encontrar la libertad, hallaron la tiranía, y el país fue sumergido en guerras desesperadas y un tiempo de gran servidumbre. Pero en Norteamérica, donde fe y libertad no estaban paradas, hallamos la más grande libertad. Libertad frente al libertinaje. Sin embargo, en este país nos estamos aproximando a una situación bastante similar a la de Francia en la época de 1780, donde el pecado era flagrante y la moral degradada. Hoy muchos están comenzando a ver el cristianismo como un impedimento a su libertad, la de pecar, pero han transformado la libertad en libertinaje, y en el de la peor forma. No desean oír a nadie hablar en contra de esto o de alguna manera restringiéndolo. Por eso el hedonismo moderno considera represivo y no libertador al cristianismo, luchando por liberarse a sí mismos a fin de satisfacer todas sus apetencias. Los hedonistas se encuentran esclavizados finalmente a una tiranía. Como dijo Edmund Burke, donde debe haber alguna influencia restrictiva sobre la voluntad y las pasiones de los hombres, y tanto menos venga desde adentro, tanto más vendrá desde afuera. Conclusión. Las libertades civiles son un regalo del cristianismo al mundo. Aún en esta época, en vísperas del año 2000, los países que disfrutan de las mayores libertades civiles son las tierras donde el Evangelio ha penetrado más profundamente. Luego que un fundamento cristiano fue establecido para esta nación, gente de todas las creencias fueron bienvenidas y tuvieron libertad de conciencia como no hubieran podido hallar en ningún otro lugar del mundo. Norteamérica llegó a ser el refugio del perseguido, del pisoteado, del pobre. Con el transcurrir del tiempo, miles han venido a estar entre nosotros, dice el gran Charles Hood de Princeton, y continúa. Todos son bienvenidos, a todos se les admite a una igualdad de derechos y privilegios, a todos se les permite adquirir propiedad y votar en cada elección. Son elegibles para cualquier cargo en el gobierno, investidos de igual influencia en todos los asuntos políticos. A todos se permite profesar el culto que les plazca o no profesar culto alguno. Nadie es molestado por su religión ni por su falta de esta. A ningún hombre se le obliga a profesar alguna clase de fe o a unirse a alguna asociación religiosa. No se puede razonablemente pedir más que esto. Sin embargo, se exige. El pagano exige que el gobierno sea conducido sobre el principio de que el cristianismo es falso. El ateo exige que sea manejado sobre la presunción de que no hay Dios, y el positivista sobre el principio de que el hombre no es un agente moral libre. La respuesta suficiente a todo esto es que es imposible hacerlo.